está aquí, cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta, cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo. Sé que nos está hablando y transformando en medio de su espíritu de amor. Bendecimos y te alabamos en esta noche, oh Señor. Nuestra vida te pertenece. Eres tú nuestro Padre y tenemos confianza en ti. Oh Señor, abre nuestros corazones siempre y planta la semilla de tu palabra en nuestros corazones y que crezca, Señor. Que nosotros pongamos de nuestra parte para que esa semilla siempre produzca el 100 por 1. Danos tu gracia, oh Señor, para que nuestra voluntad se fortifique en ti y que podamos siempre, siempre ser reflejos tuyos. Llévanos de la mano, oh Señor, en este estudio y que en todo podamos darte la gloria a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bienvenidos al estudio. Este domingo es el Día de Todos los Santos, así que la lectura no viene con el querer de la liturgia normalmente, que nos va llevando con un evangelio cada domingo del mismo evangelista. Sí es de Mateo, va a ser de Mateo, pero es con respecto y con la inspiración de todos los santos. Es el texto de las bienaventuranzas. Vamos a desarrollar 2 o 3 cositas que nos ayuden a buscar la santidad. Y que entonces después, bienaventurados, es dichosos, se dice, y que podamos ser nosotros estos bienaventurados que hemos encontrado la santidad, o por lo menos encontramos el camino para iniciar nuestro proceso de santidad. Entonces voy a proyectar el texto en Mateo 5, del 1 al 12. Lo proclamo. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces recuerda un poquito el contexto de la comunidad de Mateo, simplemente para poner en un marco por qué pudiese ser que ciertas de las bienaventuranzas van contra la persecución o para aquellos que están siendo perseguidos. Recuerde que la comunidad cristiana de Mateo tuvo problemas con la comunidad judía practicante. Ya no había templo en Jerusalén, lo destruyeron en el año 70. Echaron de Jerusalén a todos los judíos. Es lo que se llamó en ese tiempo los judíos que salieron a la diáspora.
Los cristianos en su comunidad reciben aciertos de esos judíos que se convirtieron, que con el mensaje de Jesucristo, con el testimonio de las personas, realizaron que para ellos lo mejor era ser cristianos, ya que no había templo y era la manera de continuar la religión. Pero sin templo, sin liturgia, sin nada, los fariseos que tenían un grupo en Antioquía, ellos se opusieron mucho al mensaje de los cristianos, más cuando vieron que los cristianos recibían gentiles, es decir, paganos o personas extranjeras no judías, lo que causaba dificultades de asimilación del mensaje del evangelio. Los primeros cristianos tuvieron conciencia de apertura a la gracia. La fe no era un partido político ni étnico. Entonces, no solamente los judíos o estatales personas pueden venir, no, el Señor va a ir llamando y Él dará su Espíritu Santo. Así que había apertura. Pero judíos al estilo de San Pablo le daban problemas a la comunidad primitiva. Y ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, en la conversión de San Pablo, que va Jesús mismo a hablar con Ananías y le dice a Ananías, ve a la calle derecha y vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo. Y Ananías va a decir, yo sé lo que ese hombre ha hecho. Y ese hombre es de mucho dolor para los cristianos. Y Dios le va a decir, sí, pero yo tengo planes para él. Así que ve tranquilo. Y entonces, y la última bienaventuranza sobre la persecución tenía que ver con esta situación. Entonces, como que se incluye bienaventurados cuando los persigan y luego va a continuar con la persecución. Tal vez es que la comunidad de Mateo tuvo persecución al estilo de lo que San Pablo estaba haciendo cuando estaban desarrollándose en Antioquía. Ahora, dentro del Evangelio de Mateo, este es el capítulo 5, ¿qué pasó antes? Pues Jesús estuvo en el desierto, donde se pone el acento en las tentaciones. Y cuando sale del desierto, llama a sus discípulos y luego sigue el discurso de la montaña. Entonces va a haber conexión entre todo esto porque es lo primerito que está haciendo Jesús en su ministerio. Ir al desierto, prepararse, salir y dar el discurso. Sigamos entonces el texto para descubrir las líneas importantes. Pongo aquí. Mateo 5:1. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. El orden es importante. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sienta. Y todo esto, la muchedumbre, ¿de dónde salieron? No cuenta ni de dónde ni cuántos, como en las multiplicaciones del pan, que dice cuántos hombres hay, y usted entonces ya va agregando, ese hombre está casado, ese hombre tiene por lo menos 2, 3 hijos, y ya es una manera de calcular. Pero aquí no. Esto puede ser algo, una analogía, un símil. La muchedumbre donde hay un monte y donde alguien sube a este monte y comienza a enseñar después, más tarde, eso se va a parecer a una persona que ellos conocen en el Antiguo Testamento. Y es en el libro del Éxodo, Moisés. La multitud es el pueblo de Israel. La salida de Egipto con esa multitud llegó hasta Sinaí. Y Moisés subió al Sinaí a hablar con Dios, bajó del Sinaí con las tablas de la ley. Parece que Mateo lo sabe. Como buen judío, Mateo puede poner 2 y 2 son 4. Entonces, le da un signo en la manera de componer el evangelio y sabe que los judíos lo van a relacionar inmediatamente, poniendo a Jesús entonces como si fuese un Moisés. Pongo aquí que Mateo lo sabía, por supuesto, como el nuevo éxodo, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Es el nuevo éxodo. Y Lucas es el que nos trae en su evangelio, cuando está describiendo la transfiguración, capítulo Lucas 9:31, dice, en lugar de poner la muerte de Jesús, él pone el éxodo. Lo pongo aquí más grande. Éxodon en griego,
por supuesto, significa éxodo. Y es el éxodo que Jesús iba a realizar, a completar en Jerusalén. Así que hay una relación que él quiere poner y los evangelistas la han visto. Jesucristo no está reemplazando a Moisés. Lo que nosotros decimos es, los planes de Dios se cumplen aunque yo no haya sido capaz de completar mi parte. Dios siempre lo completará. ¿Cómo hizo Dios entonces con el plan de salvación? Lo completó con Jesucristo. Él sí, en su tiempo de vida y en 3 años de ministerio, fue capaz de llegar hasta el fondo y meollo del asunto en relación al pecado, liberar, asumir los pecados de todo el mundo, lo que ya he dicho 1500 veces y ustedes lo han escuchado en cada Semana Santa, como Jesús cuando lo insultan no responde. Y él agarra esos pecados del mundo y ese odio, todo lo que tenían, lo agarra él. Así que él cumple el éxodo completo hasta la resurrección. Para los evangelistas es claro entonces que esta relación existe y que el nuevo éxodo es a través de la sangre preciosa de Cristo. Recuerde que los que salieron de Egipto tenían que marcar sus puertas, bueno, sus dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte, como dice el libro del Éxodo, no los tocara. Así que murieron unos, pero no murió nadie que tenía esa marca de la sangre del Cordero. Esa es la marca de Cristo, decimos nosotros hoy en día. Nos ha marcado, y Apocalipsis dirá eso. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y tienen la marca del Cordero. Capítulo 7 y capítulo 14 de Apocalipsis. Así que la relación y la imagen se mantuvo para la reflexión de los cristianos primitivos. Pongo acá pues que entonces como nuevo Moisés, revisado y aumentado, nos toca a nosotros descubrir qué es lo que Dios va a enseñar a través de esa nueva ley, que es la ley del amor. Pero en este discurso de la montaña es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo. Es un discurso largo y va dando correcciones desde la oración, ayuno, cómo hacer tal cosa, cómo no hacerla. Y Jesús es claro, está ajustando las reglas porque aquellos que estaban a cargo de la ley la han llevado por otro lado. Y Jesús está dando la corrección para que hasta la mínima coma de la ley se cumpla, pero se cumpla de acuerdo a como Dios la quería aplicar. ¿Cuál será esta nueva ley entonces? Comienza con las bienaventuranzas. La ley en el Antiguo Testamento comenzaba con no, no, no. Por supuesto, primero sí es amarás al Señor tu Dios, pero luego es no harás tal cosa, no harás la otra. En el Nuevo Testamento es bienaventurado y es dichoso tú, feliz tú, que Dios puede trabajar en ti y que tú le das espacio a Dios. Ahorita lo veremos. Otra cosa que hizo fue sentarse. Y eso es un sinónimo de maestro cuando comienzan a enseñar y es sinónimo también de autoridad. Jesús entonces es ese súper nuevo Moisés, corregido y aumentado, porque es el rostro del Padre, es el Hijo del Padre. Pongo acá, Jesús abrió su boca. Fíjese que nuestros textos traducen y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Pero el texto en griego no dice eso. No dice tomando la palabra, sino que pone el acento en una acción. Abrió su boca y les enseñaba. Y uno, ¿por qué los traductores, por qué no lo pusieron? Todavía hay ciertas Biblias que necesitan corrección. Pues porque la lógica era, si usted está hablando, es lógico que usted abre la boca. No puede hablar sin abrir la boca. Pensaron que era cacofónico en el texto en griego, pero en realidad hay una conexión con lo que Jesús hizo antes de este discurso. En el desierto, Jesús justamente le dijeron, convierte estas piedras en pan. Y Jesús va a responder,
Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usan la misma palabra, stoma. Y entonces, cuando uno en la Biblia ve conexiones con las mismas palabras en dos acciones similares, inmediatamente las conectamos. Jesús se alimenta de la palabra de su Padre. Y no solo de pan vive el hombre, sino también de esa palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Jesús en este texto, en griego, él va a abrir su boca. Entonces, él abre la boca. Jesús no solamente la abre porque está hablando, sino porque es palabra de Dios. Es pan vivo esa palabra. Esa palabra da vida. Y es la nueva ley, es la ley de la vida, que no oprime, sino que revive a la persona. Decimos nosotros entonces que este discurso de las bienaventuranzas es programático. Entrega el plan de gobierno de Jesús. Y el plan de gobierno es vida y vida en abundancia. Y comienza a declarar cómo hacer las cosas perfectamente con la ayuda de Dios mismo. Entonces, no son palabras al aire. Esta es sabiduría de Dios en ese momento. Lo que Jesús decía de las palabras con su Padre, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el siguiente capítulo, Él es el que abre la boca y comienza a dar ese pan espiritual que va a saciar la desesperación y la búsqueda de todos aquellos que lo están siguiendo. Comienza el discurso con una palabra que nosotros traducimos como bienaventurado. En griego se dice Macarios. Eso es de donde sacamos el nombre de Macario en el idioma español. Hay gente que se llama Macario y Macaria. Y eso significa dichoso, dichosa, alegre, bendito, bendita. Y de nuevo, es raro que comienza diciéndole a todo el mundo, son bienaventurados, ustedes son benditos. Y los que son benditos aquí son los pobres de espíritu. Entonces, aquí estoy poniendo desde el versículo 3 hasta el versículo 10, son todas las bienaventuranzas, pero ustedes se van a fijar que Jesús, bueno, el evangelista Marcos, como que pone un principio y un final entre ellas. Comienza con la de los pobres de espíritu, porque, dice el texto, de ellos es el reino de los cielos. Esto es en presente. Ahora fíjese en los demás. Poseerán en futuro. Serán saciados. Ellos alcanzarán misericordia. Ellos verán. Ellos serán en el siguiente. Y los perseguidos en el versículo 10, los bienaventurados, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelve al presente. Esto entonces es una técnica que usan en los judíos y es una técnica inclusiva para saber de dónde comienza y dónde termina. Esto nos da el marco entonces. Decía al principio, primero comienza dando el perfil de la persona que va a vivir con Dios, que vive de Dios y para Dios, y luego, por el contexto de la comunidad, les está diciendo, les está pasando esto, pero bienaventurados son ustedes aún en medio de esta persecución, y es por causa de la justicia, y es de la justicia de Dios, por supuesto. Ya el reino de Dios está con ustedes. Entonces no tienen que esperarlo, no tienen que morirse para vivir el reino de Dios. Ya ustedes lo están viviendo. Pero es que hay sufrimiento y hay persecución. Y esto, si son pobres, entonces, ¿qué pasa? Pues ya estás viviendo el reino de los cielos. Con los demás es construcción y por eso son en futuro. Entonces, ese es el marco por el momento. Con los pobres de espíritu, tenemos que evitar a todo costo posible la interpretación de esta frase, pobres de espíritu, dándosela a una persona apocada, sin iniciativa o en extrema pobreza, porque se ha acostumbrado en muchos círculos pensar que es eso, o que la persona entonces no tiene medios
y es el Señor. Entonces su recurso, pues bonito, claro que así es el Señor, pero la frase está yendo más a un modo de ser, a una manera, a un estilo de comportarse. Entonces, cuidarse de no pensar que pobres de espíritu, como dicen algunas personas, es que esa señora no sabe ni leer ni escribir, es bien humildita. No, ella es analfabeta. Y el otro no tiene medios, pues sí, está viviendo en la pobreza extrema, no tiene quien la socorra. Son no, la pobreza física, material, no pone en igualdad que la persona entonces sea humilde. Nosotros lo hemos hecho de esa manera. Esa persona vive de una manera muy humilde, pero es que es pobre. Ahora, pues, en la parte religiosa, para nosotros lo importante es que la humildad es que nosotros nos recordamos de dónde salimos. Humus, tierra. Pues nosotros vinimos de la tierra y sabiendo quién somos, podemos hablar cara a cara con Dios sin pretender ser más, sin pretender estar en un camino distinto. No, estamos en el camino contigo y te necesitamos. El pobre de espíritu es acerca de aquella persona que pudiendo no pide. Es una persona buena que pudiese sentarse a pedirle al Señor todo lo que quisiera, pero no lo hace. No quiere forzar a Dios, no reclama nada de Dios. Se hace pobre en el espíritu, de modo que Dios haga lo que necesite con esa persona. Entonces, el ejemplo nuestro es Jesucristo. Decía el texto en Mateo 26:39 en Getsemaní. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y a final de cuentas, fue como el Padre quería, con amor eterno, con amor al extremo. Y Jesús lo hizo. Por supuesto que fue un paso duro para Jesús asumir todos esos pecados, recibir los insultos, escupitajos, recibir la coronación de espinas, toda la humillación, pero con amor lo agarraba. Es como la persona en una familia, sea madre o padre, que tiene un hijo que no está comportándose bien, que tiene problemas, sea con la ley, sea con alguna adicción. Y aunque no aprueban lo que está haciendo, el amor no se pierde. Aunque les toque cerrarle la puerta, ellos sufren por dentro porque ese amor los carcome, que es el amor que tienen por su hijo. Bueno, pero ese hijo tendrá que entender él mismo, tendrá que en el proceso, esperamos en Dios, decimos nosotros, que esa persona vea la luz. Ese amor es del cual hablamos nosotros, el amor que redime, el amor tan bello que es como el de Jesús, que aunque le estaban haciendo odio enfrente a él lo único que podía dar, no tenía odio, no tenía rencor, lo que puede seguir dando es más amor, más amor. Y parecía que eso ofendía más a aquellos que estaban al frente suyo, pero es solamente allí que él puede romper ese círculo vicioso. Jesús entonces no hace lo que él quiere y no pide hacerlo, pero que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ese es el pobre de espíritu. El Salmo 86 tiene pues es todo el Salmo, es justamente de una persona humilde, una persona pobre de espíritu en el sentido de el espíritu me ayuda a dejarlo todo, a abandonarme en las manos de Dios. ¿Qué tienes? Yo lo que tengo es Dios. Señor, enséñame tu camino. Quiero vivir según tus enseñanzas. Haz que me consagre a ti de todo corazón, para que te pueda honrar como es debido. Señor mi Dios, yo te alabo de todo corazón, adoraré tu nombre por siempre. El fiel amor que me tienes es muy grande. Me has rescatado del lugar de los muertos.
Y durante el Salmo, este Señor va a decir también, hay gente que quiere verme caer, gente que quiere mi vida, pero tú eres mi refugio, pero tú vas conmigo. Siempre presenta su situación, pero no le pide al Señor nada más que sálvame y sé tú para mí todo, de manera que yo pueda estar tranquilo, como que lo único suficiente para su vida, a pesar de lo que estaba pasando, es que Dios esté con él. Bueno, ese es el pobre de espíritu. Jesús está diciendo con esa primera beatitudine, eso es en italiano, esa bendición, los que renuncian a una lista larga de peticiones y se reconocen como instrumentos de Dios, esos tienen el reino de Dios en ellos. ¿Quién es esa persona entonces? Esa persona es la que dice, dejar que Dios sea Dios en mí. Es lo principal para esa persona que le llamamos pobre de espíritu. No es que tiene un espíritu chiquito, no es que está apocado, no es que es pobrecito materialmente, es que es una persona que le da lugar a Dios. Y ese es el estilo de vida que Jesús de hecho quiere proclamar. Pongo aquí que no es natural. Nosotros, lo primero, desde chiquitos, peleamos por los juguetes. Y todo lo que es mío, hasta mi mamá, mi papá, uno tiene preferencias, se va desarrollando entre nosotros hasta una competencia por cosas. ¿Quién recibe tal cosa? El pedazo más grande se lo dieron a él, lo que sea. Pero Jesús espera que esa vida natural se vuelva ahora natural espiritualmente y que dejemos a Dios ser Dios en nosotros. Y Jesús casi que está diciendo, Dios privilegia eso, porque Dios se alegra de verte en ese estado. Tu única preocupación comienza a ser tener la paz de Dios en mí, que me complete Él, que es lo que nosotros decimos también, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se te dará en añadidura. Ah, no, es que yo lo que necesito urgentemente hoy es que se arregle mi problema en el matrimonio o mi enfermedad o X, Y y Z. Y se dirá para nosotros, ¿de qué te sirve hoy en la noche terminar sano si tu corazón todavía no ha comenzado un camino espiritual? Entonces te quedas a medio camino. Es justamente todo junto, pero con reino de Dios, que se arregla el matrimonio, no porque haya habido algo mágico en medio de él, sino porque tú te vuelves signo de la gracia de Dios en lo que estás haciendo, en tu manera de amar, en tu manera de entregarte. Es donde le diste entonces el lugar a Dios. Y vuelvo a la lista para resaltar un poquito, porque si me pongo a hablar de cada una de las bienaventuranzas, no termina uno hoy. Pero una que es interesante es el hambre y sed, pero de justicia. Y es interesante que Mateo no se preocupa por la persona hambrienta. Lucas sí lo hace. Lucas presenta 4 bienaventuranzas y 4 reniegos, le llamo yo. Bienaventurado el que tiene hambre porque será saciado, y bienaventurados los que comen mucho porque ya no podrán hacerlo más. Pone la contraposición de las situaciones. Para Mateo es más una persona espiritual, y como una persona que es manso, no tiene el deseo de gobernar la tierra, pero recibe la tierra. Ya es que entonces esta lógica del evangelio es una lógica distinta, y no es el poderoso, no es el violento, pareciera que ellos se adueñan del mundo. ¿Cuántas veces te da estrés cuando estás viendo las noticias porque te sientes incapaz, y el mundo está patas arriba y no sabes qué hacer y no tienes el poder para hacer nada? Pero la lógica real del evangelio
es que sí está pasando algo y que no puedes dejarte llevar porque te vuelves uno más del montón que tiene violencia, que tiene miedo, que ya tiene rencor, que tiene odio, y es necesario no permitir que eso pase. Ser mansos, eso es importantísimo para poder realmente heredar nuestra vida, para poder ser dueños de nuestra vida. Si no, serán otras cosas externas las que me controlan y no podré yo disfrutar mi propia vida, como que si se la presté a aquellos que me han hecho daño o a aquellos a quienes yo odio o que siento aversión completa. Los que lloran, ellos mismos serán consolados sin esperar, porque esta persona tiene los sentimientos puros, pero recibe siempre. Bueno, me interesaba la parte de la justicia, porque esta persona que tiene hambre y sed no es de comer, sino es de justicia. Y esta justicia no es que estos se van a volver justicieros. Esta persona que es bienaventurada porque tiene hambre y sed de justicia, lo que quiere decir eso es que lo justo, la justa medida para ser una persona de Dios, Dios se la da a esta persona. Y esta persona puede ahora compartirla también a otros más. ¿Cómo lo pongo? Es la persona no ha crecido a la dignidad completa de ser llamados hijos de Dios. Y es en el conocimiento de Cristo, es en el meditar su palabra, esa palabra que es pan de vida, que vivifica, que nosotros poco a poco le vamos dando lugar y que vamos viendo y sintiendo una dignidad muy bella y nos volvemos personas de bien. Lo que el Papa Francisco trabaja en Fratelli Tutti, y es el momento en el que la persona puede conversar con otros, que hay un cariño especial y que entonces hasta el más pecador, hasta el más criminal del mundo, tú no le deseas más mal, sino que empiezas a orar con cariño por esa persona. Es llegar a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Por eso es que San Pablo dice miles de veces, revístanse del hombre nuevo, de la persona nueva en Cristo, para poder llegar a esa estatura del hombre perfecto, del ser humano perfecto que es Cristo. Entonces el que tiene hambre y sed de justicia es que tiene ese deseo de llegar a esa estatura y de ver a los demás que también crezcan a esa estatura del hombre perfecto que es Cristo. Ellos serán saciados de esa hambre espiritual. Y al final vuelve sobre los perseguidos por causa de la justicia otra vez, en tratando de darle bondad a los demás, de ver el crecimiento en los hermanos alrededor nuestro, tenemos más problemas y la gente se opone más a nosotros. Y es donde Jesús va a decir, mira, bienaventurados, bendito tú, dichoso tú, que por estar haciendo el bien para dar dignidad a los demás, que hasta por eso te persiguen, el reino de Dios ya es tuyo de nuevo. Entonces es la lógica de los contrarios, pero es la lógica de los santos. Así es que se portan los santos. Hay santos que nosotros no conocemos, que hay miles de santos, por supuesto, y cuando lleguemos al cielo, ahí conoceremos a algunas personas que tal vez nunca nos esperamos que hubiesen sido santos, pero eh, el Señor que sí ve los corazones es el que los conduce. ¿Cómo es? Pensando en quién se merece, quién puede tener esta capacidad de santidad que nos presenta las bienaventuranzas, no es fácil. Para tener el corazón limpio, tan limpio que puedo ver a Dios, tan limpio que en mi hermano y en mi hermana no estoy viendo un símbolo sexual, no estoy viendo cómo aprovecharme económicamente, no estoy viendo cómo aprovecharme de financiera o de ninguna manera, pero estoy viendo a Dios.
¿Qué corazón tan limpio tienes tú? La manera como ves a los demás es una lógica diferente. Pero de nuevo, es la lógica de los santos. Y como este domingo estamos celebrando la solemnidad de todos los santos, la iglesia pensó en esta lectura, que es la de las poquitas que nos da destellos de cómo el ser humano cristiano puede caminar entonces en lo ilógico para permitir que Dios reine en su corazón. Señor, haz de mí lo que quieras, eh, tengo confianza en ti, todo lo que tengo es tuyo. Es una mentalidad diferente. Quiere decir que va a dejar su casa, no va eh, a darle ayuda a sus hijos. No, claro, todo continúa normal, pero sus recursos monetarios no se vuelven su Dios, porque usted sabe que son medios para vivir mejor, pero mis medios para vivir espiritualmente a la estatura de Cristo son otros. Y es ahí donde las bienaventuranzas nos dicen, eso es lo que tú tienes que ir abriendo. Es como un cofre de un tesoro que te va dando la personalidad de un santo. Hay personas que como que viven en un convento y entonces ellas viven solas, como las personas que no salen de los conventos, que viven permanentemente bajo llave, y son personas que son muy contentas. Y a veces pensamos que los santos, pues, no pueden estar escondidos, que los santos tienen que estar en la calle, caminando con todo el mundo para que los veamos y sean ejemplo en esa santidad. Sí, pero como Dios trabaja de maneras diferentes y tú tienes tu estilo y Dios te ama tal y como tú eres. Y es donde uno entonces, donde sea. San Francisco fue afuera, caminaba por todos lados. Pero hay de verdad hermanas, hay sacerdotes que están en sus conventos orando por todo el mundo y también tienen una santidad diferente. Las madres con sus hijos, los padres, todo el mundo tiene un camino diferente, pero en todo eso podemos por lo menos darle un lugarcito a Dios para desprendiéndonos poco a poco. No quiere decir botando tus recursos, botando tus cuentas de banco, botando las camas, botando los sofás de la casa. No, todo está bien y lo mantienes limpio y cuidado y te bañas bien todos los días. Pero que tu corazón no pierda la paz si una de esas cosas se daña. Que tu corazón esté puesto en niveles más arriba, en valores más altos, de modo que tú ya no estás en la justicia humana, sino en la justicia divina. Estás hecho al tamaño de Cristo Jesús. Bueno, para cuestionarnos y meditar. Preguntas, muchas preguntas. ¿Considero que soy pobre de espíritu? Es decir, pongo toda mi vida en las manos de Dios. ¿Soy desapegado de los bienes terrenos? Y no quiere decir descuidado, sino desapegado. Que no lo voy a cuidar entonces, que se roben todo. Cuídese y ahorre, que tenga para el retiro y todo. Pero que no se vuelva eso su vida. Que no se vuelva eso todo en su corazón, porque pierde su paz. Entonces, ¿cómo soy capaz de manejar lo que tengo, pero con un desapego al mismo tiempo que con la responsabilidad? ¿De qué debería desprenderme un poquito más? Intento vivir un estilo de vida sobrio y simple para testimoniar de forma coherente el Evangelio. Usted lo conoce y todo el mundo piensa que todos estamos haciendo mucho, pero es revisarse con la base de las bienaventuranzas para saber cómo vamos en la santidad. ¿Cuáles son los motivos de mis aflicciones y tristezas? ¿Qué pasa alrededor tuyo que cuando pasa pierdes la paz? Se te acaba todo lo bonito que hayas podido tener en una tarde de oración, en una fiesta con tu familia, y todo se te va al suelo como si nada hubiera pasado, y ahora lo único que importa es alguna aflicción o algo que tuviste. Es que veo en esas situaciones dolorosas la posibilidad
de acercarme al Jesús que conoce lo que significa sufrir, es decir, entrar en una lógica nueva. ¿Cómo le hago, Señor, para salir de esto y para no quedarme enfrascado en este sufrimiento? Comprendo lo que significa la promesa de Dios, que quien sufre será consolado. Y por supuesto, no es como una garantía que tú compras, un seguro. Ah, Señor, tú me prometiste que sería consolado. Sí, pero es que hay que tener el corazón con el deseo del consuelo para los demás. Y de repente tú ves que estás dando menos, pero estás recibiendo más. Y es ese consuelo, un regalo, un carisma que llega. Es que esto me da esperanza. ¿Soy instrumento de consuelo para los demás entonces? ¿O solo espero para mí, para mí, para mí? ¿Siento hambre y sed de justicia? ¿Tiendo a buscar la justicia y santidad o desde hace un tiempo me he resignado a vivir en la mediocridad y tibieza? Porque uno dice, ya, ¿y para qué? Y ya cometo lo mismo. Ay, es que hasta pereza me da y pena me da irme a confesar porque estoy diciendo lo mismo. Pero con sinceridad y apertura de corazón, estás siendo una persona pobre de espíritu. No te agarras de vana gloria, sino que la dejas ir por un bien mayor, el del Señor. Como cristiano, ¿qué puedo aportar en esto? Esto de la justicia, la sed de justicia, la sed de que yo viva en la justa medida del hombre perfecto que es Cristo, pero ¿cómo lo hago con mi familia? Porque el problema es que uno se acostumbra en la familia y a veces se ofende sin quererlo. Y termina uno entonces ya con recuerditos que no son los mejores. Bueno, es desapegarse de eso. Soy misericordioso. Ante el error de mis hermanos, reacciono con prejuicios o con misericordia. ¿Qué es lo primerito que se te viene a la mente? Ay, ya sabía yo. Mírenlo, ahí sí está. Entiendo que debo ser misericordioso porque Dios lo es conmigo, misericordioso hasta el fin. Comprendo que en el tiempo actual los cristianos estamos llamados a mostrar nuestra identidad misericordiosa. Hoy en día la gente es cruel y la gente está aprendiendo a hablar con crueldad de los demás. Y cuando a una persona la acusan, le destruyen la vida y nadie quiere ofrecer una mínima medida de perdón. Ah, es que se lo merece. Sí, pero también se merece que lo rehabilitemos, que es de nuevo el deseo y la meta cristiana, que hasta aquel que es el hombre peor de este mundo merece ser amado. Y por eso es que nosotros decimos con el Señor, adelante, vamos todavía. Y esa es la mentalidad e identidad misericordiosa. ¿Me cuesta perdonar? ¿Puedo comprometerme a empezar a ser un poquito más misericordioso? ¿Soy puro de corazón? ¿Qué dicen mis intenciones, pensamientos, miradas y palabras? ¿A quién ves cuando ves a los demás? ¿Criticas? ¿Tratas de cultivar la virtud de la pureza? Porque a veces puedes pensar, está pasado de moda eso, pero tú lo necesitas y necesitas cierto control. Y eso comienza por la manera como te expresas de otros, lo que piensas allá adentro, donde nadie puede ver tus pensamientos, y cómo estás juzgando o viendo a esas personas, con puro corazón o de otras cosas. Comprendo que ser puro es tener un corazón similar al de Jesús, que me permite conocer a Dios más claramente. Soy una persona de paz. ¿Con qué acciones concretas siembro la paz? Comprendo que con pequeñeces como las habladurías rompo la paz entre mis hermanos. Hay días que no necesitas decir cosas chiquititas de nadie, aunque los estén diciendo los demás. Pero parece como que te pica la lengua y dices, ¿y para qué tenía que decir eso yo? Y ya lo dije. Entonces es como no romper la paz interna ni la paz invisible, porque alguna persona no se va a dar cuenta que tú lo dijiste, pero ya tú no eres el mismo. ¿Y cómo no romper esa paz? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio?
Y esto no quiere decir que te vamos a exponer y que entonces tú te toca. No, es cómo tú puedes arriesgar aún tu felicidad, tu dignidad, en el sentido de, este es un valor profundo que yo necesito, que yo quiero cultivar, porque me hace mejor persona. Entonces estoy dispuesto a sufrir por ese evangelio, por esa dignidad de ser como Cristo, de ser como el mundo no lo espera, pero sí con una misericordia más allá de lo que el mundo daría. ¿En algún momento se alejaron o burlaron de mí por el solo hecho de creer? Alguien que no le gustan los cristianos, hay muchos en este mundo hoy en día. ¿Cómo reacciono ante esas situaciones de rechazo? O que hay humillación, o que le hacen sufrir a uno un poquito por cómo uno es. Rezo por tantos cristianos que viven en lugares de persecución hasta el punto de morir por causa de la fe. Señor, esa palabra es luz a nuestros pies, es fuerza de Dios, es palabra vivificante para cada uno de nosotros. Cada vez que tu palabra se proclama sobre nosotros, oh Señor, somos como Adán y Eva, recreados por tu palabra maravillosa. Señor, como el barro que somos, moldéanos. Llévanos siempre, oh Señor, y ayúdanos en tu corazón a poder moldearnos a como tú nos vas moldeando en esta vida. Oponemos resistencia, Señor, pero a final de cuentas te decimos, eres tú. Eres tú el que conoce lo mejor para nosotros, para el resto de la semana, para nuestra familia, la manera de hablar, expresarnos, pensar y opinar. Que seas tú el guardián de nuestra lengua, de nuestros oídos y corazón, de modo que tu palabra sea fuerza, que tu palabra sea luz y que sea la paz que nos lleva, que nos completa, porque todo lo podemos en ti, el que nos fortaleces. Y gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.